ataña con una doctrina falsa, eso no me va a hacer que yo me pierda la salvación. Puede ser que yo esté confundido en algunos aspectos de doctrina, pero eso no me quita la salvación. Cuidado, porque aquí dice que la herejía trae destrucción. Una doctrina y un pequeño error es suficiente para llevarte a la destrucción. Y la gente dice, pero lo importante no es la doctrina. Lo importante es que yo tenga a Cristo. Porque si yo tengo a Cristo, tengo la salvación. Y si yo tengo una relación con Cristo, esa relación con Cristo es la que va a hacer posible que yo me mantenga en su camino y que finalmente yo sea salvo. Cristo es el que me salva. La doctrina no me salva. Es cierto que quien nos salva es Cristo. Y no nos salvamos por aceptar una doctrina, sino nos salvamos por aceptar una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. La salvación no está en estar en una iglesia o en otra iglesia o en otra iglesia. Ninguna iglesia te salva. Quien te salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero la doctrina es importante porque la doctrina, que no es la doctrina de Cristo, lleva, dice aquí, a destrucción. La herejía te lleva eventualmente a apartarte de Cristo y de su verdad. Y esto me lleva a otro punto muy importante. La salvación no es solamente recibirla una vez. Para ser salvo, la mayoría de la gente cita el pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O también citamos Romanos capítulo 10 y versículo 13, que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y decimos, bueno, si yo invoco el nombre de Cristo, si creo, si confieso a Cristo, Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los salvos, de los muertos serás salvo. La salvación está en confesar a Cristo, pero también dice aquí que hay que creer en Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero eso es solamente un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que no solamente hay que aceptar a Cristo y creer en Él, pero también hay que perseverar en la fe. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo, capítulo 24, versículo, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir tropezar? Exactamente. Cuando uno tropieza, se da un tropiezo y ¿qué? Y cae. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, lo mismo que leímos en el apóstol San Pablo, ahora lo estamos leyendo en palabras del Señor Jesús. Muchos tropezarán entonces y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Para ser salvo, no solamente hay que creer, no solamente hay que aceptar a Cristo, hay que perseverar para ser salvo.
Y esas son palabras del Señor Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto está en el contexto de falsos profetas, falsos maestros que van a engañar. Si tú no perseveras en la fe, en la verdad, te puedes perder. Para ser salvo hay que creer en Cristo, hay que creer en su palabra, creer en su verdad, pero hay que perseverar en esa verdad. No hay que ser engañado, no sea que caigamos por la herejía y nos perdamos. ¿Estamos entendiendo cuán importante es esto? ¿Comprendemos nosotros que nuestra salvación depende de estar tomados de la mano de Cristo y de no ser engañados por los maestros falsos que nos enseñan herejías destructoras? Ahora, la inspiración de la palabra de Dios nos dice que iban a venir apostasías y que iba a venir una gran apostasía. ¿Y cuánta gente iba a ser engañada por la apostasía? Ya lo leímos ahí en el apóstol Pedro. Muchos seguirán sus engaños y caerán de la fe. El apóstol Pablo dice que muchos apostatarán de la fe. Para poder apostatar se tiene que estar primero en la fe. Un apóstata es el que reniega de la fe, el que una vez tuvo la verdad y la rechaza o se vuelve atrás, tropieza y cae, se aparta de la verdad, hermano. Una pregunta. Sí, mucha gente cree que apostatar es salir de una iglesia a otra iglesia. O sea, que deja la fe, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo soy bautista, vengo a ser adventista, entonces soy un apóstata. Así me dijeron a mí varias veces. Bueno, es muy interesante su pregunta, hermano. Apostatar es apartarse de una iglesia o apartarse de la fe en Cristo Jesús. Acabamos de leer que muchos apostatarán de la fe. Si es cierto lo que acabamos de decir, que el único que nos salva es Cristo Jesús y ninguna iglesia nos salva, entonces la apostasía no es apartarse de una iglesia, sino apartarse de la fe verdadera. Ahora, hermano, su pregunta es muy interesante porque eso es exactamente lo que la Iglesia Católica dijo para aquellos que se salían de la Iglesia Católica. Decían que eran apóstatas porque estaban abandonando la Santa Madre Iglesia. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica dice que un apóstata es un hereje que se aparta de la Iglesia Católica. Y dice que fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. Eso es lo que ellos enseñan. Que si tú te apartas de la iglesia, apostataste. Pero lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios es que no debemos apartarnos de la fe y de la verdad, porque eso es lo que nos da salvación. Vamos a leer algunos pasajes en respuesta a esto, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí la apostasía se refiere a apostatar de la fe. Nuevamente, Judas, versículo 3. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, aquí dice que debemos contender, defender la fe que fue dada a los santos, porque algunos se han metido encubiertamente tratando de apartarnos de la fe. Otra vez, la defensa es de la fe. Vamos ahora a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, aquí es, persiste en lo que aprendiste, en la palabra de Dios. Porque los engañadores seguirán engañando, irán de mal en peor, pero tú agárrate de lo que has aprendido, que es la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Nuestra base debe ser defender la fe, defender la palabra de Dios. Si fuera cierto que apostasía es apostatar de una iglesia, entonces fuera cierto que Martín Lutero fue un apóstata, porque él apostató, o sea, se apartó de la Iglesia Católica. Si fuera cierto que apostatar es apostatarse de una, es apartarse de una iglesia, entonces fuera cierto que los bautistas en Inglaterra apostataron de la iglesia anglicana, y así los llamaron apóstatas. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios descubrieron la verdad del bautismo y la iglesia madre, igual que la iglesia católica, estaba bautizando a los niños recién nacidos. Y entonces ellos descubrieron la verdad del bautismo y dijeron, no, ese no es el bautismo de la palabra de Dios. Esa no es la verdad, esa no es la doctrina verdadera de Cristo. Y por defender la verdad y la palabra de Dios, los expulsaron de la iglesia. Y sí, se apartaron de la iglesia madre, que era en ese caso la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y fueron declarados apóstatas. Miren, el hombre considera apostasía diferente a lo que Dios considera apostasía. ¿Dónde está aquel versículo de Isaías? Vamos a ver si lo encontramos por aquí, donde dice, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Ajá, está en, creo yo que está en Isaías. Vamos a ver si encontramos aquí ese pasaje. Puede ser en Isaías o en Jeremías. Denme un segundito, que se los voy a buscar. No llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Ok, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Está en el versículo 12 por allí. Ok, ahí está. Vamos a leer
Desde el versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no